Buenos días. Agradezco profundamente la invitación para compartir este espacio de reflexión. Hoy quisiera conversar con ustedes acerca de un tema que probablemente hoy está transformando la educación superior con mayor rapidez que cualquier otra innovación en las últimas décadas. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta conferencia no pretende centrarse en la tecnología en sí misma. Mi interés es hablar sobre algo mucho más importante, que es la libertad intelectual, es decir, nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos, cuestionar, analizar, crear y tomar decisiones conscientes en un mundo donde las respuestas pues aparecen estar disponibles con solo escribir unas cuantas palabras en una plataforma de inteligencia artificial. La pregunta central de esta charla es muy sencilla, pero profundamente relevante. ¿Cómo formar personas capaces de pensar libremente cuando una inteligencia artificial puede responder casi cualquier pregunta? Eso es lo que vamos a reflexionar prácticamente en nuestra conferencia. Em, la conferencia se llama Libertad Intelectual en la era de la inteligencia artificial. Su servidora, la doctora Nancy Azucena Salgado Iriarte, a través de los desafíos y oportunidades para la educación superior. Este trabajo, les platico, esta reflexión surge del trabajo académico que hemos desarrollado en la Universidad Autónoma de Baja California en conjunto con las doctoras Edith Martín Galindo y la doctora Margarita Ramírez Torres, quienes también han investigado distintos aspectos relacionados con innovación educativa, competencias digitales y formación universitaria. Muy bien. Quisiera comenzar con este cuestionamiento. ¿Qué ocurrirá cuando una, qué ocurrirá cuando una IA responda mejor y más rápido que nosotros? ¿Seguirá siendo indispensable aprender? Tal vez unos dirán que ya está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita ya podemos ver tecnologías como el ChatGPT, que ya puede redactar ensayos, ya puede redactar muchísimas cosas, el Gemini, que hace resúmenes, el Cloud, que analiza documentos extensos, otras herramientas pues claves, ¿no? Como el Copilot de Microsoft, que es un programa de códigos, el DeepSeek, similar al ChatGPT, a versión asiática, ¿verdad? Traída a la plataforma y resuelve pues problemas matemáticos, también muy bueno, lo que viene siendo el Perplexity, que realiza búsquedas documentadas. Ahorita pues actualmente pues millones de estudiantes utilizan estas plataformas diariamente. La pregunta ya no es si debemos usarlas, sino cómo debemos aprender de ellas, porque al final pues de esto siguen siendo herramientas y no sustitución de las personas. Entonces, seguirá siendo indispensable aprender, pero tendremos que aprender cosas diferentes. Durante muchos años educamos para recordar información, pero hoy debemos educar para interpretar esta información. Antes valorábamos o se valoraba a quien tenía más conocimiento, sin embargo, ahora se valora un poco más por estas cuestiones a quien sabe utilizar criterios y herramientas. Entonces, vamos a ver, dentro del contexto, ¿verdad? ¿Qué entendemos por libertad intelectual? La IA ya es parte de nuestra realidad.
La inteligencia dejó de ser una promesa tecnológica, ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Nuestros estudiantes los utilizan para estudiar, los docentes lo utilizamos para planear clases, los investigadores para reforzar su literatura científica, las empresas inclusive para tomar decisiones. Y por eso ya no, inclusive ya no podemos preguntarnos, si debemos usarla o no, porque antes era como que ese tabú en las clases, podemos usar la IA, sí, no, ahorita actualmente pues es una herramienta. Esta discusión pues ya quedó atrás. La verdadera pregunta es cómo enseñamos a convivir con ella sin perder aquello que nos hace humanos y nos hace la capacidad pues de pensar y de analizar las cosas, el poder interpretar este tipo de herramientas que obviamente llegaron a solucionar, porque el problema nunca ha sido la herramienta, el problema será el cómo decidimos utilizarlas, defender, argumentar, fundamentar, crear conocimiento, porque la libertad no significa saber más, sino que pensar mejor y pues es importante no dejar de pensar. Muy bien, un poquito más sobre este tema, ¿verdad? La libertad intelectual que va colindado a esto, cuando hablamos de eso, no solamente hablamos de libertad de expresión, hablamos de autonomía de pensamiento. Una persona intelectualmente libre es capaz de cuestionar incluso aquello con lo que no está de acuerdo. Puede analizar la información, aceptarla, construir sus propios argumentos, puede modificar sus ideas cuando se encuentra con una evidencia mejor y sobre todo tomar decisiones éticas. Por eso me gusta decir que la libertad intelectual no es saber más, sino pensar mejor, que este es probablemente uno de los desafíos más interesantes de nuestra época, ¿verdad? Muy bien. Del acceso al criterio. Vamos a ver. Anteriormente, del acceso a la información al desarrollo, de ahorita pues del futuro, ¿no? Del futuro tecnológico. Anteriormente pues lo usual o lo más correspondiente para hacer investigaciones, teníamos que acudir a bibliotecas, buscar libros, revisar artículos. eh, o actualmente el problema pues es distinto. Bueno, pues no lo hablamos problema, el dilema pues es distinto. Ahora evaluamos, filtramos con el uso de la IAS. Tenemos ahora muchísima información y aquí la idea es de tanta información que tenemos, cómo la vamos a moldar a lo que realmente se requiere, cómo vamos a filtrar lo que realmente es cierto o es falso. Y pues por eso es importante no solo encontrar la información, distinguir, lo importante es distinguir sobre cuál es la fuente confiable, cómo interpretarla, cómo relacionarla, cómo transformarla al conocimiento. Y pues la universidad tiene esta enorme responsabilidad de cambio como gestores, como promotores y obviamente como vínculo a estos elementos. ¿Qué pasará mañana? Pues no dejaremos de utilizar estas herramientas. Simplemente crear conocimiento con ética, juicio, con conciencia, seguir con nosotros, pues como personas, dar el seguimiento correspondiente y utilización para llevar estas herramientas a la vida profesional, porque eso es lo que pasa con nuestros estudiantes. Ya pasando el paso pasando la parte de universitarios a profesionistas, pues ya es otro rollo, ¿no? El desafío educativo de estos últimos tiempos, por así decirlo, no es enseñar a encontrar información, si bien lo hemos platicado, sino a construir significado a partir de ella, con responsabilidad y criterio propio. Entonces, esto lleva a lo que es la transformación educativa. ¿Qué está cambiando en la educación superior? Hay algo interesante aquí, ¿no? Estamos viviendo un cambio profundo en el modelo educativo. Durante décadas evaluamos principalmente la memoria. Si nos acordamos,
anteriormente en la primaria, que las tablas, que el vocal, antes como que la memoria dentro de los programas educativos era uno de los elementos correspondientes para dar seguimiento. Ahorita no queremos decir que lo dejamos a un lado, es parte, pero no la principal, no el principal elemento. ¿Por qué? Porque esto ya no resulta suficiente. Las organizaciones buscan profesionistas capaces de resolver problemas inéditos, de colaborar, de aprender continuamente, así como el mundo ahorita está cambiando y las exigencias son más, aprender, adaptarse, también capaces de formular buenas estrategias, buenas decisiones, buenas preguntas y hacer preguntas y elementos que requieren pensamiento crítico. Entonces, esos son los retos, ¿no? De la educación superior. Ya no es tanto repetir, ya no es tanto buscar, sino que simplemente conocer más, como bien aquí lo mencionamos. Ahora, dentro de las oportunidades que tanto hemos mencionado de la IA, de lo que nos puede ofrecer la IA, sería injusto hablar únicamente de los riesgos. La inteligencia artificial también representa enormes oportunidades. Puede personalizar el aprendizaje, facilitar la investigación, reducir el tiempo de análisis, apoyar a los estudiantes con diferentes necesidades, liberar tiempo del docente para actividades más humanas. Imaginemos la universidad donde la IA automatiza procesos administrativos, que cuánto no podemos percibir en nuestro entorno todavía, mientras el profesor se dedica más tiempo al acompañamiento, pues, académico. Eso es probable, pues, probablemente si se da en el mejor escenario. No quiere decir que se va a sustituir personas, sino potencializar las capacidades. El que las personas, el que el docente juegue un rol fundamental, ya no tanto de la parte administrativa, sino que se concentre en otros elementos que pueden aportar más a su clase. Aprendizaje personalizado, investigación acelerada, creatividad e innovación, inclusión educativa y pues el apoyo pues al docente, ¿no? A través de las diversas tareas o a través de las diferentes herramientas, porque ahorita pues con la IA se puede más diversificar las formas de aprendizaje en un aula. Y hablando de los riesgos, ¿verdad? Como dije, sería injusto de hablar solo de los riesgos. La realidad es que también pues existen. O algunos de esos riesgos pues es la dependencia tecnológica. Cuando dejamos que la inteligencia artificial definitivamente piense por nosotros. Otro riesgo es el plagio, que es la apropiación de contenido generado sin reflexión propia. No solamente pues copiar textos, sino que elaborar nuestras propias ideas. Definitivamente ahorita se cae en ese punto de que el alumno pues totalmente entrega la tarea sin una revisión, simplemente por cumplir. También debemos de considerar los sesgos. Los algoritmos, replican prejuicios e información falsa también. Pues es como todo, no toda la información, pues es verdad, se tiene que revisar o analizar como lo hemos estado platicando. Y los seres humanos, pues también tenemos prejuicios sobre eso, ¿no? Finalmente, un riesgo silencioso que considero yo que es uno de los más importantes, el que se tienen que cuestionar que es la disminución del pensamiento crítico. Que aceptemos la primera respuesta simplemente porque fue generada rápidamente, que es lo que a veces hacemos, es ahí donde empieza a verse el punto crítico de nuestra libertad intelectual. Eso es algo que tenemos que contemplar porque al final la IA no sustituye la reflexión, la sustituirá solo si lo permitimos. Muy bien, vamos a ver. El verdadero reto no es enseñar a utilizar la IA, es enseñar a pensar con la IA. Por eso considero que probablemente cualquier estudiante puede aprender por sí mismo con lo que viene siendo este soporte. Pero también nosotros como docentes debemos enseñar el cómo aplicar estas herramientas como apoyo, no como sustituto. Y pues esa es la pequeña diferencia, ¿no?
Una diferencia que transforma completamente la educación, no la eliminación de estas herramientas, simplemente adaptarlas pues a su vida académica. Muy bien. Em, ¿Qué competencias necesitamos desarrollar para ejercer la libertad intelectual? El pensamiento crítico, la ética digital, la creatividad, la comunicación, la resolución de problemas, el aprendizaje permanente, la inteligencia emocional, la ciudadanía digital. Resulta interesante observar que casi ninguna de estas competencias depende exclusivamente del conocimiento técnico. Todas dependen del desarrollo humano. Y justamente ahí continúa el valor de la universidad. Hemos hablado del docente, ¿verdad? El nuevo papel del docente. Entonces, ¿a dónde va a quedar? ¿Cómo se ha transformado este papel en estas épocas, en nuestra actualidad? La inteligencia artificial también redefine el papel del profesor. Ya no somos únicamente transmitores de información. Nuestros estudiantes pueden encontrar información en segundos, si de eso estamos hablando. Lo que necesitan ahora es alguien que los ayude a interpretar, que los desafíe intelectualmente, que haga preguntas difíciles, que acompañe el proceso de su crecimiento. El docente deja de ser la única fuente del conocimiento y se convierte como guía del pensamiento. Desde mi perspectiva, este papel resulta mucho más valioso. Entonces, ¿cómo formamos estudiantes intelectuales libres? Primero, promoviendo preguntas antes que respuestas. Segundo, trabajando con problemas reales. Tercero, evaluando procesos de razonamiento. Y finalmente, integrando la inteligencia artificial como con conciencia ética y con responsabilidad ética, por supuesto. No se trata de prohibirla, sino aprender a convivir con ella inteligentemente. Muy bien. La universidad actual, en aspectos de la educación superior, tiene una misión muchísimo más amplia que formar profesionistas, como lo hemos platicado. Se debe de formar ciudadanos capaces de colaborar, innovar, dialogar, actuar éticamente y transformar positivamente su entorno. Y si logramos eso, la inteligencia artificial dejará de verse como una amenaza y se convertirá en una herramienta para poder amplificar, que es la idea, para poder amplificar el talento humano. Ya, y aquí ponemos una frase, ¿verdad? No solo profesionistas, sino que ciudadanos libres y responsables. Ya casi como parte de nuestra reflexión final, la inteligencia artificial puede generar respuestas, pero solamente las personas pueden otorgar significado a estas respuestas, ¿verdad? Pensar, interpretar, sentir, tomar decisiones éticas, eso continúa siendo parte o siendo, sí, siendo parte profundamente humano, ¿no? Siendo parte del ser humano y probablemente seguirá siéndolo durante mucho tiempo. Como parte de nuestras conclusiones de este tema, hay tres ideas esenciales. La primera es que la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento crítico, pero sí puede debilitarlo si dejamos de ejercitarlo. La segunda idea es que la educación superior debe formar personas libres, capaces de cuestionar, argumentar y construir conocimiento. Y la tercera, em, el futuro de la inteligencia artificial dependerá mucho menos de la tecnología y mucho más de las decisiones humanas
que tomemos al utilizarla. Permítanme cerrar con una frase que resume el espíritu de esta conferencia. Educar para la libertad significa formar personas capaces de pensar por sí mismos, incluso cuando la inteligencia artificial pueda pensar por ellos. Soy Nancy Salgado. Les agradezco la atención proporcionada en esta conferencia. Dejamos a su disposición el correo electrónico y lo que son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.